Nuevamente nos saludamos por este medio y les comento que ahora este espacio lo dedicaremos para hablar sobre lo que dice la Biblia. Pero ahora, ¿sobre quién cree? Pues de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Para los católicos, la figura de la Virgen María ocupa un lugar de relevante importancia, tanto en su fe como en su devoción, y piensan que toda la Biblia favorece y apoya este punto de vista. Pero si leemos los libros del Nuevo Testamento con cuidado, nos llevaremos una sorpresa, pues no todos le asignan a ella un papel destacado ni trascendente. ¿Por qué? Pues porque entre los primeros y últimos libros que se escribieron pasaron más de 70 años y en este lapso fue evolucionando la imagen que se tenía de María. En efecto, cuando aparecieron las primeras obras del Nuevo Testamento, aún no se sabía bien quién era esa extraordinaria mujer, ni lo que su persona significaba para el plan de Dios. Pero, a medida que pasaban los años, los cristianos fueron reflexionando y descubriendo las maravillas que el Señor había hecho en ella. Entonces, sí, los escritores posteriores no dudaron en alabar y ensalzar y hablar de la Virgen María. Si ahora analizamos atenta y respetuosamente los textos del Nuevo Testamento, desde los más antiguos hasta los más modernos, podremos descubrir esta evolución. En las cartas de San Pablo nos presenta 3 referencias al nacimiento de Jesús, pero nos encontramos que nunca se habla de María. La primera referencia está en la carta a los Filipenses, donde sostiene que Jesús nació a semejanza de los hombres. Podemos confrontar Filipenses capítulo 2, verso 7. La segunda referencia la encontramos en la carta a los Romanos. Dice que Jesús nació como hombre, de la familia de David, y esto lo constatamos en Romanos capítulo 1, verso 3. Y la tercera referencia, que es más explícita, está en Gálatas capítulo 4, verso 4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Vemos pues que Pablo no menciona jamás a María, ni enseña el nacimiento virginal de Jesús. Quizá lo ignoraba o prefirió pasarlo por alto, por no considerarlo un dato importante para el anuncio del Evangelio. Pero bueno, el hecho es que Pablo se centró únicamente en la muerte y resurrección de Jesús. Todo lo demás quedó relegado a un segundo plano. Luego de estas 2 cartas de San Pablo, citaremos a San Marcos, uno de los evangelistas. Él es el primero en llamarla María y la menciona en 2 episodios de su evangelio. En uno, la presenta junto al hermano de Jesús, es decir, al resto de su familia, y cuenta cómo un día Jesús estaba predicando en una casa del pueblo. Entonces su familia, que creía que estaba loco por las cosas que enseñaba, fue a buscarlo para llevárselo. Podemos confrontar esto en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versos del 20 al 21, o capítulo 3, versos 31 al 35, donde nos dice: al llegar, le avisaron que su madre y sus parientes lo buscaban afuera, pero él contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de Dios. El segundo episodio de María en Marcos es aquel en el que Jesús entró a predicar en la sinagoga de Nazaret. Los presentes, asombrados, comentaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están aquí sus hermanos entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús entonces
les dijo: un profeta solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa es despreciado. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 6, versos del 1 al 4. Ahora bien, por su parte, los biblistas han encontrado un motivo a esta actitud de Marcos. En los primeros tiempos, parece que los parientes de Jesús se creyeron los únicos con derecho de ser dirigentes de las comunidades. Claro, como pasaba con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Recordemos que se heredaba por familia. Entonces, Marcos insertó esta frase de Jesús a fin de aclarar que a la familia del Señor se ingresaba por escuchar su palabra. Y así pasaron los años y los cristianos fueron limando estas fricciones. A su vez, comenzaron a preguntarse más sobre el nacimiento del Señor. Como fruto de esas reflexiones, descubrieron también el papel importante que María desempeñó en él. Le tocó entonces a San Mateo escribir su evangelio, y este evangelista nos aporta detalles de la infancia de Jesús, y esto lo podemos confrontar en el capítulo 1, verso 2. Cuenta que el niño no fue concebido con la ayuda de José, el esposo de María. Confrontémoslo en Mateo capítulo 1, verso 16, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo, es decir, sin intervención de varón. Confrontémoslo en el capítulo 1, verso 18. Con esto, la comprensión de la figura de María y de su papel trascendente en la obra de Dios evolucionó enormemente. Aún en el Evangelio de San Mateo, María desempeña un papel secundario. No dice una palabra, no hace nada, se le menciona casi de paso. Ahora bien, Mateo presenta un retrato mejorado de María, pero conserva de ella un papel pasivo. En cambio, para San Lucas, la figura de María alcanza una altura extraordinaria. Esto lo vemos al comienzo de su Evangelio, en los 2 capítulos dedicados a la infancia de Jesús. María es el personaje central en torno al cual giran todos los demás acontecimientos. En primer lugar, es a María y no a José a quien el ángel Gabriel le anuncia su milagroso embarazo. Podemos confrontarlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 38. Es a ella y no a José a quien se le encarga ponerle el nombre a Jesús. A diferencia de Mateo, en donde María no habla nunca. En cambio, en Lucas, María no solo habla, sino que le pone objeción al mismo ángel. Confrontémoslo en Lucas capítulo 1, verso 34. Con esto, Lucas coloca a la Virgen en un plano excepcional entre todas las criaturas humanas. Dios tiene necesidad de María y no hará nada sin su consentimiento. Pero con esto, Lucas no termina. Aún encontramos más elogios para María. Ahora pasamos a la escena cuando María va a visitar a su prima Isabel. Y su prima Isabel exclama: bendita entre todas las mujeres. Lo podemos constatar en Lucas capítulo 1, verso 42. Y también le dice: dichosa tú que has creído. Confrontémoslo en Lucas capítulo 1, verso 45. A continuación, se pone a cantar con alegría y regocijo por la visita de su prima, del mismo Dios. Todas las generaciones hasta el fin del mundo me llamará dichosa. Lucas 1:48. En el Evangelio de Lucas encontramos que se interesa personalmente por María, por sus reacciones, por lo que le sucede. Por primera vez aparece en escena, no ya de un modo pasivo como en Mateo o Marcos, sino cuestionando, respondiendo, dialogando, consintiendo, corre deprisa, canta, se extraña, se maravilla, sufre angustiadamente y parece, sobre todo, como modelo
de vida del creyente y de mujer atenta a la palabra de Dios. Indudablemente que desde este reconocimiento de María en el Evangelio de Lucas se nos motiva a tomar como creyentes las virtudes de María, el estar siempre atentos, atentas a la palabra de Dios. Amemos y honremos a la Madre de Dios, la Virgen María, en cada una de sus advocaciones